En una tranquila noche en el pequeño pueblo de San Miguel, la rutina se rompió por un resplandor que iluminaba el cielo más allá de lo habitual. Los habitantes, acostumbrados a la calma del lugar, salieron de sus casas para observar el extraño fenómeno. Entre ellos estaba Carlos, un joven curioso y aventurero, que no dudó en montar su bicicleta para acercarse al lugar de donde parecía provenir la luz. A medida que se acercaba, el brillo se hacía más intenso, y un silbido suave llenaba el aire, un sonido que nunca antes había escuchado. Finalmente, llegó a un claro en el bosque cercano, donde sus ojos no podían creer lo que veían. Una nave espacial, no muy grande, pero claramente no de este mundo, estaba allí, humeante, como si hubiera aterrizado de emergencia. Con el corazón en la boca, Carlos se acercó cautelosamente. De repente, la escotilla de la nave se abrió y una figura salió de ella. Era una chica, de apariencia casi humana, pero con sutiles diferencias. Su piel tenía un tono ligeramente azulado y sus ojos eran más grandes y de un brillante color ámbar. Se veía confundida y asustada. Al ver a Carlos, dio un paso atrás, titubeante. «No te haré daño», dijo Carlos, extendiendo sus manos para mostrar que no llevaba armas. La chica lo miró fijamente, tratando de decidir si podía confiar en él. Después de un momento, asintió con la cabeza, aunque seguía claramente nerviosa. «Me llamo Carlos». «¿Y tú?», preguntó con suavidad. «Ximena», respondió ella con una voz que tenía un ligero eco, como si no estuviera acostumbrada a hablar. Carlos sonrió, tratando de hacerla sentir más cómoda. «¿De dónde vienes, Ximena?». Ella miró hacia el cielo estrellado y luego de nuevo a Carlos. «De muy lejos. Mi nave se dañó. Necesito repararla para volver a casa». «Vamos a ver si te puedo ayudar», ofreció Carlos, guiándola lejos de la nave y hacia el pueblo. Mientras caminaban, Carlos pensaba en cómo podría proteger a Ximena. Sabía que la llegada de un extraterrestre podría causar pánico o atraer la atención indeseada del gobierno. Decidió llevarla a la vieja cabaña de su abuelo, un lugar seguro donde podrían hablar más y planear el siguiente paso. La luna iluminaba su camino mientras los dos nuevos amigos, unidos por el destino en una noche inusual, se adentraban en el misterio y la aventura que cambiarían sus vidas para siempre. En la cabaña de su abuelo, Carlos comenzó a conocer más a Ximena, quien poco a poco se fue relajando gracias a la amabilidad y paciencia de su nuevo amigo humano. Mientras tanto, Carlos se maravillaba con las historias de Ximena sobre su mundo y su cultura, tan diferentes y fascinantes comparadas con todo lo que él conocía. A la mañana siguiente, Carlos decidió mostrarle a Ximena un poco de la vida en la tierra. La llevó a pasear por el pueblo muy temprano, antes de que la mayoría de las personas despertaran, para evitar llamar la atención. Caminaron por las calles empedradas, mientras él le explicaba los pequeños detalles de la vida cotidiana. Ximena observaba todo con una mezcla de curiosidad y asombro, desde los perros que ladraban detrás de las cercas hasta las plantas que crecían al borde de los caminos. Después de un rato, llegaron a una pequeña tienda que Carlos sabía que abría temprano. Allí, compró pan dulce y leche, un desayuno típico en el pueblo. Sentados en una banca bajo la sombra de un árbol frondoso, Carlos mostró a Ximena cómo mojar el pan en la leche antes de comerlo. Ella lo imitó con cierta hesitación, pero tras el primer bocado, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Es delicioso», dijo ella, sorprendida y encantada con la simplicidad del sabor. «Es uno de mis favoritos», confesó Carlos con una sonrisa. «Pero hay mucho más que puedes probar aquí». Animado por su entusiasmo, Carlos llevó a Ximena a un recorrido gastronómico por el pueblo, introduciéndola a diferentes platillos y bebidas locales. Cada nueva experiencia era una aventura para Ximena, y Carlos encontraba una renovada apreciación por las cosas que había dado por sentadas. A medida que el día avanzaba y más personas comenzaban a salir, Carlos se aseguraba de mantener un bajo perfil. Sin embargo, no pudieron evitar algunas miradas curiosas. Ximena, con su piel ligeramente azulada y sus grandes ojos, no pasaba completamente desapercibida, pero la amabilidad de Carlos y su habilidad para desviar la atención ayudaron a evitar preguntas. Durante el almuerzo, en un pequeño restaurante de la plaza principal, Ximena experimentó con sabores más intensos, que le recordaron a los alimentos de su planeta, pero con un toque terrenal único. Carlos observaba, fascinado por cómo la expresión de Ximena cambiaba con cada nueva experiencia. «Carlos»,
Tu mundo es tan diferente al mío, pero hay algo en el que se siente como en casa, comentó Ximena mientras caminaban de regreso a la cabaña. Me alegra que te sientas así. Quiero mostrarte todo lo bueno que tenemos aquí, respondió él, sintiendo un lazo especial que se estaba formando entre ellos, un lazo de amistad y tal vez algo más, algo que aún no se atrevía a definir. Al caer la noche, volvieron a la cabaña, cansados pero contentos. Habían compartido un día lleno de descubrimientos y risas, un día que había comenzado como una simple muestra de hospitalidad y se había transformado en el inicio de una amistad profunda. Y mientras la luna comenzaba a elevarse de nuevo, ambos sabían que los próximos días traerían más aventuras y con ellas desafíos que enfrentarían juntos. A medida que Ximena se adaptaba a las costumbres terrenales y comenzaba a entender mejor la complejidad del comportamiento humano, Carlos notaba un cambio en su propia percepción del mundo. A través de los ojos de Ximena, todo lo habitual parecía nuevo y emocionante. Los días pasaban entre descubrimientos y enseñanzas, y cada mañana traía la promesa de nuevas experiencias. Una tarde, mientras caminaban por el borde del río que cruzaba el pueblo, Carlos decidió mostrarle a Ximena algo verdaderamente terrenal, la pesca. Explicándole cómo los humanos habían pescado durante milenios, preparó una caña improvisada para ella. La concentración de Ximena en la tarea era profunda, mezclando frustración inicial con la paciencia que Carlos le enseñaba. Cuando finalmente logró atrapar un pequeño pez, su alegría fue palpable y Carlos no pudo evitar reír con ella. Esa noche, cocinaron el pescado en una pequeña fogata fuera de la cabaña. Ximena observó atentamente mientras Carlos le mostraba cómo limpiar y preparar el pescado. El aroma del pescado cocinándose en la brasa era nuevo para ella, y su curiosidad sobre los diferentes métodos de cocción en la tierra solo creció. Cada cultura tiene sus propias formas de preparar los alimentos, explicó Carlos mientras daban el primer bocado. Incluso aquí en la tierra varía mucho de un lugar a otro. Ximena asintió, saboreando el pescado con una mezcla de sorpresa y placer. Es increíble cómo algo tan simple puede ser tan delicioso. En mi mundo, la comida es diferente. Más funcional, quizás. Carlos se interesó por estas diferencias culturales, lo que llevó a Ximena a describir más sobre su sociedad. Aunque avanzados tecnológicamente, los habitantes de su planeta habían perdido, de alguna manera, la conexión con los placeres simples de la vida, como disfrutar de una comida o sentir el calor del sol al atardecer. Esta revelación llevó a Carlos a apreciar aún más los pequeños placeres de su vida diaria y se propuso mostrarle a Ximena todo lo que pudiera durante su estancia. Cada día exploraban un aspecto diferente de la cultura humana, desde música y danza hasta arte y literatura. Un día, Carlos llevó a Ximena a una biblioteca local. Mientras ella exploraba con curiosidad las estanterías llenas de libros, Carlos le explicaba cómo los humanos habían registrado sus conocimientos y historias a través de los siglos. Ximena, cuya cultura dependía más de la transmisión digital de información, se maravilló ante la idea de los libros impresos, tocando las páginas con reverencia. Cada libro es un mundo por descubrir, dijo Carlos, notando la fascinación de Ximena. Ella seleccionó algunos libros al azar, interesada en aprender sobre temas variados. Pasaron horas leyendo juntos, intercambiando historias y discutiendo ideas, profundizando su conexión y entendimiento mutuo. Sin embargo, su tiempo tranquilo no duraría. A medida que Ximena se hacía más visible en el pueblo, los rumores comenzaron a esparcirse. No pasó mucho tiempo antes de que agentes del gobierno empezaran a tomar nota de las descripciones de una joven con características inusuales acompañando a Carlos. Consciente del peligro potencial, Carlos sabía que pronto tendrían que tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar la atención no deseada. La presión comenzaba a construirse, pero por ahora decidieron disfrutar de los momentos de paz mientras pudieran. A medida que los días se sucedían, el rumor sobre la presencia de una extranjera con características distintivas comenzó a ser más que un simple susurro en las calles de San Miguel. Los habitantes del pueblo, aunque generalmente hospitalarios y amables, no podían dejar de notar a la misteriosa joven que acompañaba a Carlos en sus paseos diarios. La curiosidad se mezclaba con preocupación, y algunos vecinos comenzaron a hablar de contactar a las autoridades. Carlos, consciente del creciente interés, decidió que era momento de ser más cauteloso. Empezó a limitar sus salidas con Ximena, eligiendo horarios menos concurridos para sus paseos y evitando lugares donde solían reunirse muchas personas. Sin embargo,
La sensación de estar siendo observados nunca desaparecía completamente. Una tarde, mientras Ximena estaba sumida en la lectura en la cabaña, Carlos salió a comprar víveres. En la tienda, escuchó a algunos locales susurrando sobre una posible visita de agentes del gobierno al pueblo, alertados por los rumores de un ser de otro mundo. El corazón de Carlos se aceleró al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. Al volver a la cabaña, Carlos compartió sus preocupaciones con Ximena. Ella, entendiendo la gravedad del asunto, acordó que debían prepararse para cualquier eventualidad. Tal vez deberíamos considerar irnos de aquí, sugirió Ximena, con un tono de tristeza en su voz. No quiero causar problemas a tu comunidad. No, no vamos a huir, respondió Carlos con determinación. Pero si necesitamos un plan. En los días siguientes, Carlos enseñó a Ximena cómo moverse de manera que pudieran evitar ser detectados. Practicaron rutas de escape por el bosque y técnicas básicas de camuflaje. Además, Carlos contactó a un viejo amigo de su familia, un abogado que tenía experiencia en lidiar con asuntos delicados y podría ofrecerles asesoramiento legal si la situación llegaba a ese extremo. Una noche, mientras practicaban maniobras de evasión en el bosque, la quietud del aire se rompió por el sonido de vehículos acercándose. Carlos y Ximena se ocultaron entre los árboles, observando con cautela. Un grupo de hombres vestidos con uniformes que no correspondían a ningún servicio local se detuvo cerca de la cabaña, equipados con lo que parecían ser dispositivos de rastreo. «Parece que ya están aquí», susurró Ximena, observando la escena con una mezcla de miedo y resolución. «Vamos a mantener la calma y usar lo que hemos practicado», respondió Carlos, tratando de mantener su voz firme. Esa noche lograron evitar ser descubiertos, pero quedó claro que no podían quedarse en la cabaña por mucho más tiempo. Al amanecer, Carlos y Ximena empacaron lo esencial y dejaron la cabaña, moviéndose sigilosamente hacia una serie de cuevas que Carlos conocía bien y que le servirían de escondite temporal. Mientras se adentraban en el refugio natural, ambos sabían que los días de tranquilidad habían terminado y que debían estar preparados para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, la confianza y el vínculo que habían forjado en las semanas anteriores les daban fuerzas para enfrentar juntos los desafíos que les esperaban. En las profundidades de las cuevas, Carlos y Ximena encontraron un respiro temporal de la persecución. El aire fresco y la oscuridad les proporcionaban un ocultamiento natural, y el silencio les permitía hablar y planear sin el temor constante de ser escuchados. Durante los primeros días en este nuevo refugio, Carlos enseñó a Ximena cómo sobrevivir en condiciones más extremas, desde encontrar agua en las rocas hasta identificar qué plantas eran comestibles y cuáles debían evitar. Mientras tanto, Carlos mantenía contacto discreto con su amigo abogado, quien les informaba sobre los movimientos del gobierno en el pueblo. Los agentes habían intensificado la búsqueda, y parecía cuestión de tiempo antes de que ampliaran el rango de su búsqueda hasta las cuevas. «Necesitamos mover la nave», dijo Ximena una noche, mientras revisaban mapas bajo la luz de una lámpara de aceite. «Si puedo llegar a ella, puedo hacer las reparaciones necesarias para partir». Carlos asintió, comprendiendo la lógica detrás del plan, pero preocupado por los riesgos. «Es peligroso. Si te atrapan fuera de aquí». «Lo sé, pero es un riesgo que debemos correr», interrumpió Ximena, su voz firme. «No podemos quedarnos aquí indefinidamente». Decidieron que lo harían al cabo de 2 días, aprovechando la nueva luna cuando la oscuridad les ofrecería la mejor cobertura. Pasaron el tiempo preparando todo lo necesario para el viaje y repasando cada detalle del plan. Carlos, aunque temeroso por la seguridad de ambos, sabía que no había otra opción. Llegado el día, partieron poco antes de la medianoche, moviéndose con sigilo a través del bosque, evitando los caminos habituales y utilizando rutas que Carlos había marcado previamente. Ximena, por su parte, se mostraba sorprendentemente ágil y capaz en el terreno natural, sus sentidos alienígenas alerta a cualquier signo de peligro. Cuando llegaron a la ubicación de la nave, se ocultaron entre los arbustos para observar. Había 2 guardias, claramente no locales, vigilando la zona. Carlos y Ximena esperaron pacientemente hasta que uno de los guardias se alejó en una ronda de inspección. «Ahora», susurró Carlos, y juntos se deslizaron hacia la nave mientras el otro guardia miraba en otra dirección. Ximena trabajó rápidamente, usando herramientas que había fabricado con materiales de la Tierra para abrir el panel de acceso y comenzar las reparaciones. Carlos, mientras tanto, vigilaba atentamente,
listo para alertarla ante cualquier señal de peligro. El tiempo parecía moverse tanto rápidamente como con lentitud extrema, cada segundo lleno de tensión. Justo cuando Ximena estaba finalizando, el guardia que había estado de ronda comenzó a regresar. «Casi está», susurró ella, ajustando un último componente. «Rápido, tenemos que irnos», urgió Carlos, escuchando los pasos acercándose. Con un último esfuerzo, Ximena cerró el panel y asintió. Juntos, corrieron de vuelta al bosque, justo cuando los guardias se daban cuenta de su presencia y comenzaban a gritar órdenes. Corrieron a través del bosque, esquivando ramas y raíces, el sonido de los guardias persiguiéndolos resonando detrás. Sabían que no podían regresar a las cuevas, era demasiado arriesgado. En cambio, se dirigieron a un nuevo escondite que habían preparado como parte de su plan de contingencia. Mientras el alba comenzaba a teñir el cielo, Carlos y Ximena llegaban exhaustos pero vivos a su nuevo refugio, un pequeño granero abandonado en el límite del pueblo. Allí, mientras recuperaban el aliento, sabían que el siguiente paso sería el más arriesgado, el lanzamiento de la nave y la despedida, si lograban llegar tan lejos. Después de una noche inquieta en el granero, Carlos y Ximena se preparaban para lo que esperaban que fuera el último paso de su aventura. El plan era claro: llegar a la nave al amanecer, cuando la guardia aún podría estar cambiando y la luz incipiente les diera suficiente visibilidad sin ser demasiado llamativa. Ximena revisó una última vez las herramientas que necesitaba para el lanzamiento mientras Carlos verificaba las rutas y la actividad en los alrededores utilizando un viejo binocular que había encontrado en el granero. «Está todo tranquilo por ahora», susurró Carlos, entregándole a Ximena una mochila con provisiones. «Pero debemos movernos rápido, cada minuto cuenta». Se dirigieron a través del campo, manteniéndose cerca de los árboles para evitar ser vistos. Al acercarse a la nave, el corazón de Carlos latía con fuerza, no solo por el miedo a ser capturados, sino también por la dolorosa realización de que este podría ser su último momento con Ximena. Llegaron sin ser detectados y Ximena se puso manos a la obra de inmediato. Activó los sistemas de la nave mientras Carlos vigilaba. Cada sonido del bosque le hacía tensar el cuerpo. A medida que el cielo se aclaraba, la nave comenzó a zumbar suavemente, un signo de que estaba casi lista para despegar. «Es ahora o nunca», dijo Ximena, mirando a Carlos con una mezcla de determinación y tristeza. «Lo sé», respondió él, su voz quebrada por la emoción. Se acercó a ella, tomándola de las manos. «Quisiera que pudieras quedarte». Ximena asintió, sus grandes ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Yo también lo deseo, Carlos. Pero mi presencia aquí solo traerá problemas a ti y a tu gente. Mi mundo necesita saber lo que ha pasado aquí, y debo asegurarme de que no vuelvan a cometer el mismo error». Se abrazaron, un abrazo largo y apretado, sabiendo que sería el último. Luego, con un último vistazo cargado de palabras no dichas, Ximena subió a la nave. Carlos se alejó a una distancia segura, observando cómo las luces de la nave se intensificaban y un viento fuerte comenzaba a levantar el polvo y las hojas del suelo. Con un rugido que rompía el silencio del amanecer, la nave de Ximena se elevó lentamente, luego ganó velocidad y desapareció en el cielo, dejando atrás un rastro de luz y un vacío en el corazón de Carlos. Se quedó allí mucho después de que la nave hubiera desaparecido, el sol ya alto en el cielo, sintiendo tanto la pérdida como el alivio. Ximena estaba segura, en camino a casa, pero él sabía que su vida en el pueblo nunca sería la misma. La experiencia había cambiado a Carlos, abierto su mente y su corazón de maneras que nunca habría imaginado. Meses después, Carlos recibió un paquete sin remitente. Dentro, encontró un pequeño dispositivo, similar a un teléfono móvil, pero con tecnología claramente no terrestre. Al activarlo, la imagen de Ximena apareció en la pantalla, sonriéndole desde otro mundo. «Hola, Carlos. Solo quería que supieras que llegué bien y que ya he hablado sobre la Tierra y sobre ti. Están considerando establecer contacto oficial de una manera más pacífica esta vez. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos. Cuídate mucho». Carlos sostuvo el dispositivo, una sonrisa triste pero esperanzada en su rostro. El mundo se había vuelto mucho más grande y su vida mucho más rica. Miró hacia el cielo, imaginando a Ximena entre las estrellas, y se prometió a sí mismo que seguiría adelante, llevando la memoria de su amiga alienígena en su corazón, esperando el día en que quizás el universo los reuniría de nuevo.